Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que el objetivo es crear contenido de Salesforce en español. Te invito a quedarte en este episodio que va a estar muy interesante porque vamos a estar hablando de varios temas en conjunto sobre Data Cloud, sobre todo armonización de datos, pero algo que a mí me apasiona mucho que es sobre lo que es la formación y comunidad. Así que vamos a estar tocando distintos temas muy interesantes, entregando muchos tips, así que no te lo pierdas. Hoy en día tenemos como invitado especial a Ricardo Plumet. Él es de Zaragoza, pero vive en Madrid. Y algo que hablando in back con él, me gustó mucho, él tiene dos roles. Tiene el de intrapreneur, se dedica a todo lo que es de innovación y además es instructor de SEO. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien. Y encantado de estar ahí contigo para compartir y ayudarte en este trabajo que haces de divulgación que me parece genial. Así que enhorabuena para empezar. Gracias, Ricardo. Muchas gracias y sobre todo por tu tiempo y compartir tu conocimiento, que bueno, mis oyentes fieles saben que siempre lo digo, para mí es el activo más importante de cualquier persona. Así que muchas gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, algo que a mí me gusta hacer mucho es siempre conocer a nuestros invitados, ¿ok? Entonces, si nos puedes contar un poco de tu trayectoria, tu camino en el ecosistema de Salesforce y bueno, ¿por qué no? ¿Qué te atrajo de Data Cloud? Bien, bueno, mi trayectoria. Ya, yo soy un jovencito de 55 años, así que mi trayectoria es ya, como te decía antes de empezar, bastante extensa. De hecho, empecé trabajando en esta empresa en la que estoy en el año 92. Y año 92, ya ha llovido desde entonces las Olimpiadas, imaginaos. Y desde entonces he hecho muchos roles, pero en temas de CRM llevo trabajando más de 25 años. Como te decía, empezamos con CRMs desarrollados por nosotros, en aquel momento instalados incluso físicamente en nuestros dealers, es decir, la evolución ha sido brutal. Y en particular con Salesforce, pues todo comenzó en el año 2016. En ese año participé en un proceso de selección para elegir la plataforma CRM que íbamos a utilizar como la plataforma para todos nuestros procesos en nuestra empresa. E hicimos un proceso de, comparamos varias soluciones, comparamos Oracle, Microsoft, SAP y Salesforce. Hicimos diferentes workshops, estuvo la verdad que muy chulo, estar trabajando con cada uno, fuimos a sus sedes, les hicimos workshops prácticos donde tenían que hacer ciertas acciones y al final, ¿quién ganó? Pues ganó Salesforce. Entonces, ahí empezó, ahí empezó nuestra o mi relación con Salesforce en 2016 y empezamos un despliegue en todo el ecosistema CRM, call centers, marketing, sales, todo. Que tú conoces muy bien porque en algún momento creo que participaste en ese despliegue. Pero bueno, de ahí viene mi relación con Salesforce, con diferentes roles, al principio más manager, etcétera, y como dices, ahora más en divulgar, compartir y sobre todo aprender, porque aquí estamos aprendiendo todo el día, desde el nombre, que ya no es Data Cloud, es Data 360, hasta Ah, sí, todas todas las novedades que vienen todos los días en este entorno. así es. ¿Y por qué Data Cloud? O sea, Salesforce viene de ahí, de ese proyecto que se lanzó en 2016. Y en particular, Data Cloud. Pues Data Cloud me atrajo porque considero que es un pilar fundamental en la implementación de CRM con Salesforce. Ujú. Y más con inteligencia artificial. Ahora, con Agentforce y todo lo que viene de inteligencia artificial, como todos sabéis, la base es tener una base de datos sólida, unos procesos de datos robustos. Y además, los que tenemos experiencia en Salesforce sabemos que uno de los puntos débiles o no el punto fuerte de Salesforce ha sido la gestión de datos, la gestión de grandes volúmenes o la integración de diferentes fuentes. Ahí es donde siempre teníamos más problemas. Por eso me metí más en Data Cloud, quise profundizar más y me formé como instructor.
ya no solo para implementar, sino sobre todo para explicar lo que es Data Cloud y por qué es tan importante para aquellos que quieran construir en el futuro algo sobre Salesforce, sea con Agentforce o no, porque incluso, como sabes, marketing también va a cambiar, todo va a estar centrado en Data Cloud. Por eso me interesó, porque representa la solución técnica para lo que en el futuro podamos construir dentro de este CRM Salesforce. Así es, muy interesante, muy alineada contigo, sí. Yo, desde que salió Data Cloud también fue una plataforma con la que hice mucho match. Y es como, porque, o sea, bueno, salió en el momento que tenía que salir, pero es algo que le he invertido mucho tiempo porque te apasiona, ¿no? Te lleva a practicarla, a conocerla, a meterte, porque los que venimos del mundo core es un tema totalmente distinto. Sí. Entonces te saca de tu zona de confort, como se Sí. diría de alguna manera. Por eso me interesó, porque tenía una forma de tratar el tema de datos completamente diferente. No hablamos de Ujú. account, contact, etcétera, hablamos de otra cosa. ¿Qué Entonces, otra cosa? eso me interesó mucho, esa ruptura con el legacy Salesforce para tratar un problema que había en la gestión. Claro, totalmente. ¿Y qué aprendizaje clave te ha dado tu experiencia en CRM que consideras que hoy en día todavía es válido? Siento que tienes una experiencia bastante amplia. Pues un clásico, ahora decimos en todas las presentaciones, estás escuchando que todo el mundo quiere o los clientes quieren una experiencia personalizada, que se le reconozca en todos los touch points, que haya una relación fluida. Y, y ahora es súper de actualidad, pero eso no es nuevo. O sea, eso ha sido así desde el principio. De hecho, si piensas en la compra de un coche, un ejemplo así al azar, cuando compras un coche, nadie quiere un coche tal cual está ahí en la exposición. Todo el mundo quiere un coche para él, personalizado, con sus opciones, con su color, con el máximo de personalización. Eso ha sido así. Y lo que ha cambiado ahora es que ahora es mucho más fácil ofrecer esa personalización. Pero la idea de ponerse en la posición del cliente y pensar en esos procesos customer centric, para mí sigue siendo fundamental y siempre lo ha sido. De hecho, yo creo que una práctica interesante que hacemos es, o que yo hago y que yo creo que todo el mundo deberíamos hacer, es como cliente, cuando estoy en relación con una empresa, pensar si se me está tratando A como ti. en el centro de la relación. Porque eso me sirve también para luego tener esos referentes, ¿no? Y aplicarlo dentro de nuestros proyectos. Entonces, no sé si tú te has sentido hace Totalmente. poco como customer centric en la relación con alguna empresa o no, pero Sí. sí, Sí, fíjate que hace poco me pasó que con una entidad bancaria no me habían hecho el cambio de domiciliación y yo era la que tenía que estar llamando para que lo hicieran, porque no había manera de que lo hicieran. Entonces después tienen el tupé de llamarme para decirme, o sea, no que me senté, mira, no es que me sentí el customer centric, fue todo lo contrario, mejor dicho, claro, porque me pasó de que era, me llama para decirme, es que no te he podido cobrar. Y yo, mira, yo creo que ustedes tienen un problema muy grande con sus sistemas, porque si tú tuvieras conectada mi información, te voy a dar cuenta que te he llamado 5 veces para que me generes este cambio y puedas realizar el cobro, pero soy yo la que tengo que estar atenta. Y bueno, y ahí una serie de cosas. Por él, yo sé que no es culpa tuya, que capaz ni pero del sistema sabe. desgraciadamente ese es el caso general. Y entonces, todo el mundo habla de Ajá, customer centric, pero luego parece que trabajamos en otros clientes para las empresas, en lugar de las empresas ajá, para nosotros. Entonces yo siempre pongo un ejemplo, porque siempre hablamos de lo malo, pero yo tuve una situación buenísima con una empresa ah, que es un seguro de salud, que como hablo bien puedo decir el nombre, es Cigna. Y no es porque una ujú, amiga mía trabaje en Cigna, sino porque efectivamente cuando yo era cliente de Cigna y tuve un problema, realmente el proceso fue súper fluido. O sea, todas las peticiones de validación para tratamientos, la documentación. En lugar de yo sentir que estaba alimentando un proceso para que alguien tuviera todos los datos y fuera sencillo para ellos, realmente sentí que estaban trabajando para mí. Entonces, esos son los casos bueno, que yo creo que todos tenemos que coger como experiencia cuando sí, trabajando en CRM construimos algo. Por lo cual, eso totalmente. es uno de los aprendizajes.
que yo intento aplicar y que intento aprender todos los días con mi propia relación como cliente con otras empresas. Claro, totalmente, totalmente. Y A a lo mí me mejor, gusta mucho. Dime. acaba. No, 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 que simplemente iba a decir que dijiste algo muy importante, que es lo de ponerse en el lugar cuando tú estás haciendo algo, cómo te gustaría que te atendieran o qué información consideras que necesitarías. O sea, empatía, vamos, ponerte el zapato en el lugar del otro. Así es, como dicen los ingleses, sí, en los zapatos del cliente, efectivamente. Y el otro aprendizaje que todo el mundo sabe, pero que ha sido así desde el principio y sigue siendo un tema crítico, son los datos. Todo el mundo sabe que los datos son oro, pero a veces ese oro tiene un color un poquito menos brillante. Es más bien tirando a marroncillo. Entonces, siempre cometemos el error de construir un edificio súper espectacular, con una piscina en la terraza, con gimnasio, con de todo, pero sin validar que los cimientos realmente van a soportar ese edificio. Entonces, para mí es algo que tenemos que plantearnos sistemáticamente porque es un error que cometemos una y otra vez, y nosotros lo hemos hecho y todo el mundo lo hace, Hemos y pasado es por ahí. no trabajar la calidad del dato antes, mucho antes de ponernos a implementar cualquier proceso. Ujú. Es que, y algo que a mí me gusta, ¿sabes qué término me gusta darle a mí el dato? El activo más importante de una compañía. Porque si tú en ese activo es que no tienes la información de tu cliente, de lo que necesites para poder tratarlo. Y justamente grabé ya un episodio que va a salir muy seguido de este, que hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Porque no sé si te pasa, Ricardo, y aquí a lo mejor nos digamos 2 segundos de, estamos pensando en cómo me integro, el tipo de integración, qué hace funcionalmente, pero no me he dado el tiempo de hacerme qué datos tengo, qué calidad tiene su modelo de datos, su diccionario de datos, qué debo llevar realmente. Queremos gatear, queremos correr cuando no hemos gateado, básicamente. Efectivamente, de hecho, yo en los cursos de Data Cloud, una buena parte la dedicamos a hablar del diccionario de datos, que no, es nada, Eso, no tiene que ver con Data Cloud, pero si tú no tienes un diccionario de datos no tiene robusto, que que ver. todo el mundo ha Ujú. entendido y que está alineado con los use cases que intentas ejecutar, no vas a conseguir el retorno de inversión que todo el mundo espera. Con lo cual, va a ser un fracaso, vas a sufrir, vas a hacer un esfuerzo para nada y nadie va a estar contento. Con lo Totalmente. cual, efectivamente, es un tema crítico. Sí, fíjate que me hiciste recordar algo. eh, que no pasa nada, no es malo, pero hay personas que todavía no saben qué es un diccionario de datos en este mundo, en el ámbito. Y le hablas de un diccionario de datos y es, pero, ¿de qué me estás hablando? Incluso yo, que no soy española, bueno, soy española, pero no nací aquí directamente, o sea, crecí, que no crecí aquí, me llegué a cuestionar si aquí lo decían de otra manera. Que aquí lo llaman de otra manera, lo que quiero decir diccionario de datos. Pero sí, pero bueno, nada, una anécdota. Sigamos. Pasa. Una cosa, Ricardo, hay un tema que a mí me gusta mucho de la plataforma, que es cuando hablamos de armonizar el dato, ¿ok? Siempre, bueno, desde que salió Data Cloud, siempre su parte, a mí me gusta Data Cloud en dos partes, ¿no? Una cosa es desde que ingestas tu dato, los armonizo y te lo dejo listo para que ya tú puedas hacer tu otra parte de segmentación, activar. Mi cabeza está moldeada de esa manera. ¿Cómo explicarías este concepto de armonización de datos a alguien que está empezando en Data Cloud bueno, está recién conociendo la plataforma? Pues es un concepto que en sí es sencillo y que te voy a decir cómo lo explico de una forma muy sencilla, pero que para entenderlo tenemos que hablar primero del concepto de unificación, porque si no, no se Ujú. entiende el por qué hacer este esfuerzo de armonización, ¿vale? De unificación en Data Cloud. Te estoy viendo pixelada, no sé si está, funciona No, bien, después, ¿sí? se acomoda, tranquilo. Déjame que me anoto Vale, esto ok, para editar esta perfecto. parte. Ajá. Entonces, como decía, eh, te cuento cómo cuento el proceso de unificación y después cómo enlazo con el proceso de armonización, porque que así se entiende yo creo que mucho más fácil. Entonces,
El concepto de unificación consiste en crear ese perfil unificado que permite conectar los diferentes contextos de la relación de un cliente con una empresa. Y digo bien, conectar, no hablo de hacer merge, de fusionar, se relacionan, simplemente se relacionan. Eso es un gran cambio de Data Cloud con respecto a un MDM o otro tipo de Golden soluciones. Y yo siempre Record. uso, claro, y yo siempre uso el ejemplo de mi amiga Dolores. Ya, ya te explicaré por qué. Porque eh, para todo lo que es formal, facturas, pedidos, etcétera, ella utiliza su nombre completo, Dolores, un email de familia y el teléfono personal, ¿no? Pero cuando está en pues, el chat de redes sociales o algo más informal, entonces prefiere que le llamen Lola y usa otro email, el email más informal. Entonces, la unificación en este caso consiste en crear ese perfil unificado que funciona como un llavero. Y habéis visto, aquellos que habéis seguido Salesforce, esta imagen de lo que llaman el key ring, que en inglés suena fenomenal, en español suena un poco más feo, el llavero de Ya claves, veo. pero que es un concepto muy visual, porque en sí, en la cabeza del llavero tenemos a Dolores. Eh, entonces, de ahí cuelgan, por un lado, su contexto, digamos, informal, con Lola, su email y su ID de redes sociales, etcétera. Y por otro, su contexto formal, que es su email de familia, Dolores con su apellido, etcétera. Eh, y que ahí tenemos las facturas, pero en sí no estamos mezclando los dos. Estamos creando ese perfil unificado que me permite dirigirme a Lola como Lola si estoy interactuando con ella en las redes sociales, como Dolores si tengo un problema de facturación o un problema en su proceso de pedido. Y sé que es Lola gracias a esa unificación. Con lo cual, digamos que construir ese llavero, esa cabeza, sería muy difícil si no existiera una convención que permitiera relacionar los datos de Lola y Dolores entre esos dos diferentes contextos. Y eso es la armonización. La armonización lo que nos permite es, a través de un modelo que Salesforce ha construido, que es el Data Model de Data Cloud, simplificar esos pasos. La conexión lo que hace es, tomamos los datos de esta Lola informal, digamos, y tomamos los datos de esta Dolores formal y los conectamos a algo que luego nos va a permitir saber que estos datos pertenecen a la misma persona o que estos dos emails pertenecen a la misma persona, pero sin tener que fusionarlos, dejándolos conectados en su contexto, ¿vale? Con lo cual, el ejemplo de armonización que yo uso es como el de un puzzle. No sé si tú haces puzzles. ¿Tú te gusta hacer puzzles? No sé si puzzle. No, y a mí tampoco, pero no tengo paciencia para hacer puzzles Por porque eso. implica mucha paciencia. Pero yo veo como mi mujer hace los puzzles. Entonces, lo que hace, lo primero es clasificar las piezas. Coge todas las Ajá. piezas y las clasifica por colores. Porque hay zonas del puzzle que son más amarillos, más verdes, lo que sea. Las clasifica por las que son de esquina o las que son planas, ¿vale? Pues bueno, la armonización es un poco igual. Metemos todos los datos y vamos a meter lo que son datos del cliente, nombre, apellido, fecha de nacimiento, en un sitio, que va a ser el individuo. Lo que son datos para contactarle, el email, el teléfono, en los contact points. Y lo que son IDs para identificar a este cliente, ID loyalty, su DNI, etcétera, en el Part Identification. Y una vez que tengo todas esas piececitas por colores, rayas, etcétera, es mucho más sencillo identificar los que corresponden a la misma persona. O es mucho más sencillo luego hacer la activación con cualquier contexto, porque todo está ya clasificado a priori. Con lo cual, la armonización es la clasificación de los datos que vienen brutos de nuestras fuentes para preparar la unificación y la activación. Es así como lo explico. Con esa, No, súper claro. con esa Con alegoría Loles. al puzzle. Lola. Fíjate que está muy bien la explicación porque una de las cosas que he visto a veces en la comunidad o interactuando con distintas personas, que se confunde mucho el Kill Ring con el Golden Record, que No, no es lo mismo. no. Entonces, lo explicaste muy bien para a la gente que ya conoce que es un Golden Record pueda ver la diferencia. ¿Y dónde encaja la armonización
dentro de este flujo completo de Data Cloud? Bueno, pues como he explicado, es decir, tú tienes tus fuentes, esas fuentes de alguna forma tienen que llegar a Data Cloud a través de la... Ahí tengo siempre dificultades, el ingest para buscar un verbo en español que no sea ingestar, Gestar. integrar, Gestar. inyectar. Sí, siempre es un poco forzado, pero bueno, tener los datos accesibles dentro de Data Cloud, porque a veces ni siquiera los vamos a integrar ahora con el zero copy, etcétera. Al final, tener los datos de las fuentes accesibles en Data Cloud es el primer paso. Entonces, la armonización lo que hace es, a partir de los datos ya accesibles, preparar lo que es la unificación y la activación. Entonces, ese es el paso de un data model heterogéneo que tenemos en todas las empresas a un data model estándar, homogéneo, que permite después tener procesos mucho más sencillos a la hora de segmentar o de activar en cualquier proceso de data action o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el lugar. El lugar es pasar de datos brutos con data model distintos y armonizados, no armonizados, da igual, a una estructura que nos va a permitir después los siguientes pasos. Entonces, es el primer punto del tratamiento de los datos dentro de Data Cloud con De su Data Cloud. Y una cosa, Ricardo, ¿y cuáles son las mejores prácticas más críticas al momento de mapear? Pues como hemos dicho, es no tener prisa, es invertir tiempo en construir tu diccionario de datos. Esa es la mejor Gracias. práctica para mapear. No tengáis prisa en ingestar datos, integrar datos, en inyectar datos. Entonces, Data Cloud es súper flexible y podemos cambiar el mapping, añadir campos al mapping, etcétera. Pero una vez que hemos ingestado los datos, integrado los datos, cambiar un tipo de dato o ahora vamos a hacerlo de otra manera, es muy complicado. En muchas ocasiones tienes que empezar de cero, borrar el DLO, volver a crearlo, etc. Entonces, es súper importante que antes de pensar en qué voy a mapear, sepas qué use case estás ejecutando, qué datos necesitas y a partir de ahí vas a saber lo que vas a mapear. Con lo cual, tu diccionario de datos es, ya no diría la mejor práctica, es la práctica obligatoria. El mapeo tiene que estar ahí escrito. No hace falta después inventar Inventarlo. durante la fase de mapeo. Sí, y yo sé que a veces es tedioso o el día a día te come y no documentarlo. Hay que invertirlo porque de verdad te cura en salud muchas cosas en futuro. Y sobre todo que después que lo montas, si tienes que hacer cambios, viene lo complicado. Complicado. Efectivamente. Fíjate, es importante que estaba ahora pensando que el ejercicio que hacemos al final de uno de los cursos que estoy dando no es hacer una integración, es hacer un diccionario de datos. El ejercicio es, tenemos este ejemplo práctico, este caso de uso, esta empresa, escribirme un diccionario de datos. ¿Qué data source integrarías? ¿Qué DLOs crearías? ¿Qué data model object mapearías? ¿Qué calculating insight crearías? Con eso, al final luego la implementación no tiene problemas si has definido correctamente tu diccionario. Así, totalmente. Y ahora que dices, que mencionas lo de las clases que dictas, que aquí ya me estás dando para invitarte a otra cosa. Ya me cargué. Aquí estamos abiertos a lo que salga. ¿Cómo ha evolucionado tu rol de responsable de implementación o líder de implementaciones a formador? ¿Y qué te motivó realmente a formar? Pues yo creo que es la edad, es verdad, no, es verdad que llega un momento en la vida que dices, "Hostia, tengo ganas de ¿Qué hago compartir con mi todo". vida? No es eso, tengo tanto que compartir, algunas serán no interesantes, a ti igual no te interesa, pero tengo tantísimo que compartir que es un momento perfecto para buscar ese camino. Entonces, por eso acordé con mi empresa, como te he contado antes, el tener este segundo trabajo de instructor de Salesforce. Y esta actividad, como tú sabes mejor que yo, porque llevas mucho tiempo dando clases como formadora, es súper gratificante. Sí, Hacer ver a otras personas que son capaces de lograr cosas para las que no se veían preparadas o abrirles una puerta en el futuro es algo que realmente
me llena de satisfacción, como diría. Sí, Eh, es genial. Entonces, más que segundo trabajo, es casi una vocación. Siempre me ha sí. encantado, pero la verdad es que nunca he encontrado el momento de dedicarme a ello. Y ahora, pues, es el momento. Fíjate que es súper satisfactorio y que si las personas lo vieran como, yo, o sea, yo lo veo como un win-win. ¿A qué me refiero? O sea, el tener para que tú dar una clase te exige, si es de tecnologías nuevas, te exige estar al día, te exige tener una metodología para enseñarla, a pensar, basado en todo ese background que tú tienes, cómo trasladarlo. O sea, a mí me parece, es una de las cosas que más disfruto, la verdad. Efectivamente, y eso, aprovechando, una de las cosas interesantes de la certificación como instructor Salesforce ya no fue tanto el proceso de Data Cloud, de la técnica, no, fue más la estructura, cómo estructurar la clase, los ejercicios prácticos, más bien la organización de una clase y la preparación que con Salesforce te la dan, con el resto la tienes que hacer tú. Pero efectivamente eh, el saber Data Cloud no implica el saber explicar qué es Data Cloud. Por eso esa preparación es súper importante y súper Y valiosa. es así. Y en esta misma línea, qué has aprendido de tus alumnos o alumnas que te hayan enriquecido como profesional? Bueno, Aparte pues de esa satisfacción, como decías, de enseñarle, ¿qué otra cosa? todos los días aprendes. En cada clase aprendes cosas, pero sobre todo es la capacidad que tienen de evolucionar. Es decir, en todas las formaciones que estoy dando, sea con vosotros, con Web Force IT. Es que le iba a decir que no lo mencionamos, pero Ricardo da clase en Women for By the IT. way, es muy recomendable a aquel que esté interesado en poner su granito de arena, en participar como formador en Web Por Force IT. favor. Es súper gratificante. Entonces, sean las formaciones que doy en París también dentro de cursos universitarios a gente que está acabando la carrera, o con el MOA Institute, o con cualquiera, que son perfiles completamente distintos, porque unos son Sí, jóvenes universitarios, otros son profesionales, etcétera, pero siempre ves lo mismo, gente que no tiene una experiencia en data, una experiencia en gestionar un proyecto, en implementar un CRM, y al final de unas pocas sesiones tienen la capacidad de montar un proyecto súper profesional. Cada vez vamos, se me saltan las lágrimas cuando veo sí, las presentaciones que hacen las chicas en Web Force IT o en MOA o en París, con las pocas horas que les hemos dado y el tiempo que ellos dedican y el esfuerzo que ellos dedican. Con lo cual, realmente lo que aprendo todos los días es que todo es posible. O sea, sí. con la actitud y el trabajo realmente es posible, porque todas estas personas lo están demostrando en cada curso que damos. Es así. Y Esto me ha quedado como hablando cursi, de... ¿no? Pero es que es verdad. No, no. Es que lo siento. Sí, sí. Sí, a ver, yo te cuento una anécdota o sea, llevar una organización como Women for IT con mi día a día, el trabajo, gracias a que están ustedes, hay un gran equipo, porque Women for IT no es Sara Hernández, Women for IT con un gran equipo que hace que las cosas sean posibles. Cada vez que, o sea, en los primeros años, ya a lo mejor ya estoy con el cuero un poquito más duro, pero en los primeros años es que yo salía de esas sesiones, mira, llorando, contándole a mi esposo y vi esto y lograron esto y no sé qué esto. Y, y a veces lo que te escriben el impacto, porque cuando tú impactas a una persona, hay que recordar que tú estás impactando su hogar, su familia. Entonces, por eso a mí a veces me dicen, bueno, pero Women for IT es una non-profit y va a seguir siendo así porque nuestro objetivo es dar nuestro granito de arena para que la gente cree su historia y cambie su vida con lo que podamos darle. Quisiéramos darle más, pero bueno, poco a poco. Llegamos a lo que llegamos. Pero si me Puedo hiciste, decir mira, me puse cursi también. que dais muchísimo, muchísimo. Vale, Ricardo. Que nos digo el tema, pero merecía la pena. Sí, 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 sí. Aquí, retomando el tema, algo importante que mencionaste también es lo de, ¿no? De que le das clases, bueno, a estas mujeres que, para que el que no lo sepa, no son del área de tecnología, entonces es un reto,
¿ok? Porque no es lo mismo explicarle a alguien que viene de Salesforce ya o de tecnología, algo que sepa, a alguien que no, que fueron odontólogos, abogados. Pero también mencionabas que le dabas clase a personas que salen de la universidad, no sé si de carreras técnicas, pero también otro tipo de personas. ¿Cómo vas jugando con las metodologías? Porque no es lo mismo expresar, no te expresas igual. Eso es, incluso, imagínate, la de París es en francés, o sea que no me expreso igual para nada. Pues, pues para empezar, efectivamente muchísima preparación en cuanto al perfil que vas a tener. Intento entender Claro, cuál es su background. En el caso claro. de Society, vosotros nos dais toda la información. En el caso de MOA también tenemos información del tipo de perfiles para adaptar la formación. Y en el caso de París, pues es en el último año de carrera, ellos tienen como parte de su plan formativo certificaciones profesionales, como la de Salesforce. Ah, Bueno, mira. pues como son chavalitos jóvenes que es difícil captar su atención, intento que todo sea súper práctico. Muy práctico, muchos ejercicios, les mando deberes contra el head para el día siguiente, mucho Kahoot para hacerles competir entre ellos y adaptar el mensaje a lo que ellos esperan y que aprendan, si es posible, jugando. Eso es complicado, pero es verdad que Salesforce con el Trailhead y la plataforma de formación está muy bien hecho y te Sí. permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, el contenido lo intento adaptar para que sea lo más ligero posible en el caso de París, por ejemplo, de forma que luego se centren ellos en prácticas que les permita aprender jugando, porque si no es imposible tenerles una hora explicándoles los permission sets o las data sharing rules, no, los pierdes. Los Igual, pierde. con eso hago, por ejemplo, para explicar permission set, etcétera, a un juego con pelota de tenis. Entonces, simulo que las pelotas de tenis son registros y a los alumnos doy roles. Y entonces defino cuáles son las reglas que hemos puesto en la pizarra y les hago jugar a ver quién ve la pelota, por ejemplo. Entonces, Mira, además creativo, porque hay que es que tener creativo. si no nos vas a perder. Quiero decir, nuestro rol como formadores no es solo Robert, explicar la materia, es hacer que la gente la sienta entretenida. interesante. Claro. Claro, porque si no, al final no llegamos al objetivo, que es que realmente la gente luego siga trabajando, porque nosotros solo le damos el kick-off, solo le explicamos cómo funciona. Si no están interesados y luego no siguen profundizando, no vale de nada. Ni en One for IT, ni en ningún tipo de formaciones que demos. Por eso, es súper importante lo que explicamos siempre. Aquí te damos las bases, te explicamos dónde encontrar más información, te explicamos cómo seguir formándote, te damos un poco la directiva, pero Ujú. luego tú tienes que profundizar y seguir el camino. Bueno, pues eso no se dice igual a un chavalito de 20 años acabando la carrera que a alguien que lleva 20 años trabajando en otro tipo de cosas y se quiere formar en Salesforce. Entonces, Claro. ese es un poco nuestro trabajo. Sí. Totalmente, porque los intereses son distintos, las concentraciones, focos son distintas, o sea, totalmente. A mí me pasaba, yo me acuerdo que yo toda mi vida en Venezuela fue en la banca y yo hice no sé cuántos cursos de SQL Server en esa época y es que a mí me perdían, yo tenía 21 años y era como, y ahora es como, ¿por qué no aproveché esos cursos después, ¿no? A los años, ¿por qué no aproveché esos cursos? Estabas otra cosa. Estabas otra cosa Hay llegando. otra, hay otra cosa. Tenía Pasa, pasa. prioridades en la vida, que es lo que pasa. Sí, ¿a dónde iba a salir a bailar el día siguiente? Efectivamente, pues es así. Tienes que entender que eso es así y entonces adaptarte. Así es, totalmente. Y algo que siempre repito, es una de mis frases favoritas, es la suerte es amiga de la acción. Para que las cosas pasen hay que trabajar en esas acciones y ejecutarlas, ¿no? Así que es así, totalmente. Siempre se lo digo a las alumnas. Pero bueno, ¿y qué recursos recomiendas para aprender de teclado desde cero? Que tú digas, aparte de Trailhead, como lo mencionaste, pero que tú digas, wow, mira, estos videos, este blog, ¿qué tú crees? Tus Mira, clases. hay muchísimas contenidos en Internet. Yo no voy a citar ninguno, pero yo puedo decir que yo saqué la certificación exclusivamente con Trailhead. No hice Ajá, nada. mucho. Ujú. Entonces, Trailhead a día de hoy, ya no solo con los módulos, sino con los Superbatch, aprendes muchísimo. Entonces, es Sí, verdad que algunos están más orientados ahí en Force y debajo tiene un poquito de teclado, pero si realmente lo que pasa es que hace falta mucho tiempo, mucha dedicación
y constancia. Porque Trailhead, cuando entras en los módulos y tienes que probar y crear tu entorno, tienes 3 días para acabar el módulo, si no pierdes el playground. Acción. Implica un esfuerzo, pero efectivamente ahí es suficiente. Luego en Internet hay muchísimos cursos, la comunidad hispana también está haciendo cursos gratuitos online. Yo lo que sí recomendaría es que cada uno en su entorno, en su comunidad, busque o formaciones tipo esta que hace la comunidad latina. La comunidad Data Cloud hace también muchos eventos en diferentes ciudades que son muy interesantes. Y luego, a lo mejor sí que hace falta un empujoncito si tienes poco tiempo y quieres, por ejemplo, certificarte rápido, por buscar alguna formación que al menos te dé lo básico para que luego tú ya con Trailhead o con otro tipo de formaciones acabes profundizando. Pero bueno, depende de lo que quieras. Si quieres simplemente un baño y aprender, con Trailhead tienes suficiente. Si quieres estar a la última, preocúpate de las comunidades que hay. La comunidad Data Cloud, que está siempre compartiendo tips y compartiendo nuevas cosas que llegan. Y después, si realmente quieres dedicarte a esto, pues busca una formación que te va a dar un acelerón para que luego tú realmente crees un camino profesional en torno a este producto. Totalmente. Muchas gracias por los tips, Ricardo. ¿Y qué te gustaría que la gente se llevara de esta conversación? ¿Algo adicional que quieras compartirnos? Pues primero, espero que hayan llegado hasta aquí, que eso ya sería Yo fenomenal. también. No, Yo claro, porque también. quiero decir, en general 45 minutos de vídeo ya no ve nadie. Entonces, o acabas en 3 minutos o pierdes a Por todo el eso mundo. estamos en Spotify, para que puedan escuchar nada más. Genial, genial, No hay excusa. genial. Bueno, pues para mí lo importante que tiene que la gente retener de todo lo que hemos dicho es que Data Cloud es para mí un must, es un algo obligatorio en el futuro de Salesforce, por diferentes razones. Pero segundo, no vale de nada sin un dato de calidad. Con lo cual, cualquiera de vosotros que vayáis a implementar Data Cloud, decirme no, caca, si no invertís tiempo en que el dato realmente sea fiable antes de empezar a integrarlo y hacer vuestro proceso. Con lo cual, Data Cloud es el futuro que funcionará si invertís tiempo en la calidad del dato. Totalmente. Así es. Y otra cosa, no hace falta ser súper experto en data para ser un máster en Data Cloud. Yo no soy un súper experto en data, que al final está hecho para que realmente cualquiera pueda ser capaz de manipular y de implementar un proceso end-to-end con Data Cloud. No hace falta ningún expertise o background en gestión de datos. Perfecto. Genial. Muchas gracias por los tips, Ricardo. Muy enriquecedor la conversación. Espero que te haya gustado. A Bueno, nuestros pues queridos oyentes también. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, por favor, comenta para poder leerte, qué opinas, qué otras cosas te gustaría escuchar. Dale like y, por supuesto, comparte para poder llegar a más personas. Muchísimas gracias. chao.